Bueno, entonces así, haciendo un resumen, en la pelvis ósea las cuatro estructuras importantes de ubicación: la espina ilíaca anterosuperior, la tuberosidad del pubis, la cresta ilíaca y el borde superior y la superficie anterior del pubis. Esos son cuatro puntos de referencia anatómicos que nos ayudan enormemente a ubicarnos, ya sea por vía laparoscópica o por vía abierta. Con esos cuatro puntos de referencia podemos ubicarnos rápidamente en la región inguinal. Entonces, ya pasando en sí a lo que es la región inguinal, acordémonos que esta está delimitada por la línea media, o algunos pues prefieren, y es más correcto decirlo así, el borde lateral del músculo recto abdominal, el ligamento inguinal abajo, y de ahí a nivel de la espina ilíaca anterosuperior una línea horizontal perpendicular a la línea media. Ese es el límite de la región inguinal, ¿ve? Que es una región que pertenece a la región abdominal, ¿ve? La importancia de esto primero sirve como examen para los residentes de primer año, ¿ve? Esa era la tradición siempre. El que no pasaba esto no se le dejaba pasar al siguiente año. Segundo, porque sí tenía su razón, no era capricho. La anatomía en esta región es bien compleja, es bastante compleja, es más compleja inclusive que el árbol biliar y que todo el hilo hepático y la vesícula biliar, el cístico y todo eso. Toda esa anatomía es más sencilla, esta es más compleja, con la ventaja de que aquí errores, si no son muy grandes, tienen solución. Entonces era la región ideal para examinar tanto la habilidad como los conocimientos anatómicos del residente, pues, porque esta zona permitía eso. No se arriesgaba tanto al paciente, el residente ahí aprendía a reconocer estructuras, porque son un montón de estructuras, como vamos a ver, y no estaba con una zona que tuviera consecuencias tan graves, ¿eh? Claro, aquí alguien que no tenga ni idea de lo que está haciendo sí puede causar lesiones graves, puede lesionar sobre todo los vasos femorales, que es lo más grave, digamos, que puede dañar ahí, ¿verdad? Pero eso ya requeriría demasiado descuido y demasiado desconocimiento, pues. Entonces, habiendo señalado, pues los límites siempre son línea media, ligamento inguinal y una línea transversal que pasa a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, que va perpendicular a la línea media. Sin embargo, pues algunos autores prefieren, y es lo más correcto, señalar el borde medial como el borde lateral de los músculos rectos abdominales, ¿verdad? O sea, quedaría mejor definida así: borde lateral de los rectos abdominales, ligamento inguinal y una línea horizontal a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, ya definida así lo que es importante, y que siento yo que es la mejor manera de poder comprender bien esta zona, es adoptar el concepto del doctor Slater. No sé si alguno ha oído hablar del doctor Slater, un gran anatomista que ayudó a entender mejor todo lo que es la anatomía de la región inguinal. ¿Cuál fue el concepto importante que él ha dado históricamente? Que muchos, hasta maestros míos, lo adoptaron, porque en realidad la manera más sensata y más eficiente de abordar lo que es la anatomía de la región inguinal. Seguro que hablan de haber oído, porque quizás no se acuerdan. Él fue el que dio el concepto del trayecto inguinal como una caja que tenía una pared anterior, una pared posterior, un techo y un piso. Eso fue el aporte que él dio, y como vamos a ver, es bien sensato, porque así le puede quedar a uno más claro cómo es en realidad la anatomía de esta región. Entonces, si nosotros quitamos la piel, como se observa aquí, ¿verdad?, y el tejido celular subcutáneo, llegamos hasta los tejidos aponeuróticos, ahí podemos ver el ligamento inguinal, que en realidad el ligamento inguinal sería como el borde inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, que termina en esa cuerda tendinosa ahí. Es un engrosamiento de la aponeurosis a ese nivel, que está como tensa entre la espina ilíaca superior y la tuberosidad del pubis, ¿ve? Entonces, ahí es donde termina, y cabal ese es el límite de la cavidad abdominal y la región, ya lo que se llama región femoral, ¿ve? Entonces, si nosotros analizamos, ya después de haber quitado piel y tejido celular subcutáneo, encontramos ahí el ligamento inguinal,
y en lo que sería la pared anterior del conducto inguinal está formado mayormente por la aponeurosis del oblicuo externo. Si nosotros la observamos, cabal, entre las fibras de la aponeurosis se abre una hendidura que es por donde salen los elementos del cordón, que en el hombre es el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Entonces, las fibras ahí, siguiendo la dirección en que van, normalmente se abren y forman un pilar medial y un pilar lateral, que son los que se conocen como pilares anteriores del orificio inguinal externo. Pilares anteriores del orificio inguinal externo. Entre estos también se forman unas fibras que van en esta dirección, como reforzando ahí para que esto no se vaya a desgarrar, que son las fibras intercolumnares, así se conocen, que unen de un pilar a otro, fibras intercolumnares. Entonces el pilar medial se va a insertar a la tuberosidad del pubis y el pilar lateral se va al ligamento inguinal y posteriormente, como vamos a ver, se refleja hacia atrás para dar lugar a otros ligamentos. Entonces, hasta ahora pues podemos decir así, la pared anterior es aponeurosis del oblicuo externo y solamente se abre ya a nivel medial a forma como de una hendidura, por eso tiene forma triangular, el orificio inguinal externo tiene una forma triangular de vértice superior y base inferior y da origen a los dos pilares superficiales del anillo inguinal externo, pilar medial y pilar lateral. Ahora vamos a disecar un poquito más. El que me diga algo antes de que yo lo mencione tiene puntos extra para el examen. Vale, entonces aquí vamos a quitar ya toda la aponeurosis del oblicuo externo, inclusive las fibras musculares del oblicuo externo, y de ahí nos vamos a encontrar ¿quién? ¿Vale? El oblicuo interno, cabal, ¿ve? Detrás de ese va transverso, y de ahí ¿qué otras capas? Cabal, y el peritoneo, cabal, perfecto. Entonces, quitamos aquí la aponeurosis para poder ver ahí. Acuérdense que en realidad esto está mal llamado conducto inguinal porque no es un conducto. Un conducto sería el conducto deferente, por ejemplo, porque este tiene forma cilíndrica y tiene una luz. Aquí no. Aquí es simplemente un trayecto por donde se abrió paso el testículo para pasar de la cavidad abdominal hacia la bolsa escrotal. Entonces, en realidad el nombre correcto es trayecto o canal inguinal. Conducto no es porque no es un conducto. Se metió el testículo entre medio de las capas musculares para agarrar su camino hacia la bolsa escrotal. Entonces, si nosotros quitamos la aponeurosis del oblicuo externo, vamos a ver ahí el contenido del conducto inguinal y ya en la parte profunda, casi hacia el tercio medio de lo que es el ligamento inguinal. Acuérdense, el tercio medio no está hasta el final, ¿verdad? Sino que está en el tercio medio. Ahí vamos a encontrar el orificio de entrada, que es el orificio inguinal profundo, ¿verdad? Que está superior, lateral y posterior al orificio inguinal superficial, ¿verdad? Superior, lateral. Sí, o sea, el orificio inguinal superficial está más, precisamente por eso se llama superficial, está más superficial y más medial y más abajo. Y el inguinal profundo está más arriba, más lateral y más profundo. ¿Ve? Más cefálico, lateral y profundo. ¿Ve? Entonces, ahí vemos cómo pasan todos los elementos del cordón espermático hasta salir por el orificio inguinal externo. ¿Ve? Y podemos ver cómo aquí siempre lo que es el ligamento inguinal viene constituyendo casi en su mayoría lo que sería que ahí, ¿va? Del canal inguinal. Ya dijimos que ahí tiene paredes, el piso cabal, el piso del... Como ya vamos a ver, pues se puede ser más detallista, ¿verdad? Porque en realidad en su parte medial está el ligamento de Gimbernack, que ya lo vamos a ver. Pero en la gran mayoría el piso del conducto inguinal es el ligamento inguinal. Y en el techo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vaya a ver quién me lo dice. Las fibras del... Adelante, adelante. No, la de la aponeurosis.
no, las fibras musculares tanto del oblicuo interno como del transverso, que aquí van formando este borde. A nivel de lo que es techo todavía solo son fibras musculares. Ya después se unen en un tendón conjunto, que es la os inguinal o falx inguinalis o tendón conjunto. Pero ahí ya se mete detrás del cordón y ya forma parte de lo que es pared posterior. Pero en la pared superior básicamente son fibras del oblicuo menor y el transverso, del oblicuo interno y el transverso. ¿Okay? Entonces ahí estamos viendo entonces lo que es piso, lo que es techo. Vamos a seguir ahí con la disección. Quiero ver si no hay algo importante que me impide de acá. Si no, tenemos imagen hasta como para 3 horas, no se preocupen. Vale, entonces venimos y para poder ver todo lo que es la pared posterior necesitamos rechazar. Claro, ahí se ve bien fácil, pero no es tan fácil, ya se van a dar cuenta ustedes. Vamos a ver lo que es la pared posterior del canal inguinal. Acuérdense, no es conducto, se le puede llamar canal o trayecto, pero no conducto. Y entonces ahí sí ya la cosa se pone un poquito más emocionante, más complicada. Fíjense bien, aquí se ha levantado tanto el oblicuo menor, el oblicuo mayor. Pueden verse como la aponeurosis del oblicuo externo, que vienen del otro lado, pasan de la línea media y se insertan inclusive casi hasta a nivel de la cresta ilíaca. Pasan unas fibras y forman aquí este ligamento de acá, que pasa por detrás del cordón espermático. Ese es lo que se llama el pilar posterior del anillo inguinal superficial. Ustedes acuérdense, el anillo inguinal superficial está constituido por 3 pilares, 2 anteriores y 1 posterior. Los 2 anteriores hay uno medial y uno lateral, y está este ligamento que son como fibras del oblicuo externo del otro lado que pasan de la línea media y se meten ahí, por eso se le llaman también ligamento reflejo, o cómo se le llama también, a ver qué me dice. Acuérdense de un vegetal, ¿verdad? Que no le gusta comer a uno en la comida. Ligamento de coles también. Entonces forman ahí lo que se llama el ligamento de coles o ligamento reflejo de la aponeurosis del oblicuo mayor, o lo también conocido como pilar posterior del anillo inguinal superficial. Entonces ahí empieza, digamos, la parte más medial de la pared posterior del canal inguinal. Después podemos ver aquí lo que ya habíamos mencionado la doctora, las fibras del oblicuo menor y del transverso que se unen en un mismo tendón de inserción y dan origen al tendón conjunto o falx inguinalis o os inguinal. O sea, primero está el ligamento de coles, después viene la os inguinal o el tendón conjunto. Eso también forma parte de la pared posterior, no se van a confundir. Solo las fibras musculares a este nivel forman parte del techo, pero aquí forman parte de la pared posterior. De hecho, es una de las estructuras que ustedes pueden utilizar para hacer un cierre a ese nivel. Y todavía después de ese tendón conjunto, detrás que vienen, ¿va? Detrás de eso, ¿qué músculo podemos encontrar ahí? Detrás de todo eso. O sea que está detrás de todos los músculos, porque está detrás del oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso. ¿Cuál es el único que queda aquí, pues? Sin miedo, sin nada. Mejor se equivocan, pero no hay que queden callados, hombre. El recto abdominal. Sí, el recto abdominal. Vean. Ahí vemos un poco del borde del recto abdominal y además, aunque el recto abdominal en esa parte, en el lado interno, no tiene aponeurosis, porque acuérdense que ahí termina hasta la línea semicircular de Douglas. ¿Vean? De ahí en adelante queda expuesto nada más el músculo, solo recubierto por peritoneo. Entonces, pero sin embargo, de su misma aponeurosis sí hay una aponeurosis que va paralela al borde lateral del recto, que así se llama el ligamento lateral del recto abdominal, así se le llama eso, o ligamento de Henle, que también forma parte de la pared posterior del trayecto inguinal.
Entonces, la parte media está formada por el ligamento de coles, la hoz inguinal y el ligamento lateral del recto abdominal. Y todo esto es digamos, la parte que está debidamente reforzada de la pared posterior, porque la mitad lateral tiene un punto débil, porque ahí, ¿qué es lo único que vamos a encontrar? ¿Va? Piensen que no hay ningún ligamento ahí. Fase transversal. ¿Y qué pasó? Las mujeres les están ganando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Adelante, doctor. Me está preocupando. Entonces, ahí cabal, solo encontramos fascia transversalis. Ahí todavía si queremos, y somos más detallistas, ahí hay un engrosamiento casi a nivel de... ¿Cómo se llaman estos pasos de aquí? ¿Va? Pues sí, pegástricos inferiores. No, pónganse buxos de vean. Yo sé que lo saben, pues, pero si no contestan rápido, les van a ganar el... Entonces, a nivel donde pasan esos vasos epigásticos que están por dentro, ahí hay un engrosamiento de la fascia transversalis que le da cierto reforzamiento ahí, que ese ligamento se conoce como ligamento interfoveolar, porque está entre al verlo desde adentro puesto se ve como que fuera una fosa, y también aquí donde entra el anillo, donde se forma el anillo inguinal interno, de ahí se forma otra fosa. Por eso se le llama ligamento interfoveolar, o también llamado como ¿cómo él le llama a este triángulo que está definido aquí? ¿Ah? Hesselbach. Y ese ligamento también se le llamó así, ligamento de Hesselbach, cabal. Lo que sucedía es que los primeros anatomistas solo veían que por aquí se formaban las hernias, entonces dijeron que el triángulo de Hesselbach era el borde lateral del recto abdominal, los vasos epigástricos, el ligamento inguinal. Pero en realidad el punto débil no es todo eso, sino que solo la parte más externa de la pared posterior del trayecto inguinal. Entonces ese es ahí solo está ese ligamento, que es el ligamento interfoveolar o de Hesselbach, con el mismo nombre que el triángulo de Hesselbach. Entonces acuérdense que ya a nivel del orificio inguinal externo, ahí solo hay una invaginación de la fascia transversalis que está delimitada por los vasos epigástricos. O sea que siempre el orificio inguinal externo está en el tercio medio del ligamento inguinal, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la tuberosidad del pubis. Entonces en el tercio medio de ese trayecto ahí vamos a encontrar el orificio inguinal interno, y ahí simplemente se invagina la fascia transversalis y se forma una hendidura en forma de V acostada, así de esta manera. El orificio inguinal interno solo tiene dos pilares, por eso, y están reforzados por ese ligamento interfoveolar, pero es un punto de debilidad también. Entonces, tanto la mitad lateral de la pared posterior como el orificio inguinal interno son los dos puntos de debilidad de la región inguinal, por los cuales se pueden producir las hernias. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo una hernia es a través del orificio inguinal interno o a través del área de Hesselbach? ¿Cómo vamos a saber a la hora del momento de estar operando? Si es a través del orificio inguinal interno, es directo. Sí, cabal, no, a través del orificio es indirecta. A través del orificio inguinal interno es indirecta. Pero lo que nos sirve ahí como punto de referencia para saber cuál de las dos es, Los vasos. son los vasos epigástricos, cabal. Vasos epigástricos. Ustedes, si están viendo desde el lado de adentro, ya sea por vía laparoscópica o lo que sea, si ven que la hernia se mete lateral a los vasos epigástricos, se pueden quemar las manos de que esa es una hernia inguinal indirecta. ¿Qué es lo que causa las hernias ahí? Debilidad. Pues sí, pero ¿qué es lo que está débil ahí? Pues que es lo que especialmente está más débil de lo normal, digamos, en ese, que casi siempre es congénita por lo mismo. ¿Ya? Porque cuando es por presiones aumentadas, generalmente son directas las que se forman. Pero cuando es algo congénito, son indirectas. Y son las más frecuentes, son 2/3 partes de las hernias inguinales, las indirectas. Casi siempre es por una
debilidad congénita. Ay, ¿qué? No tiene descargador. Entonces, si es lateral a los vasos epigásticos, Es una hernia inguinal indirecta, porque se mete indirectamente ahí entre los músculos, se va siguiendo el trayecto del testículo. La directa no, la directa de un solo atraviesa la pared ahí directamente, acuérdense. sería medial a los vasos epigásticos, la directa. Cabal, la directa siempre se va a dar acá, y sobre todo en esta área de debilidad, en donde solo hay fascias transversales. Entonces, ¿estamos claros ahí? Pero en la parte indirecta, entonces, la causa congénita sería más que todo por Que no se cierra Cuando desciende el testículo se trae todas las capas, todititas, ¿verdad? Hasta capas musculares, ya lo vamos a ver eso después. Entonces cuando el testículo desciende se trae todas las capas y la última pues es el peritoneo parietal, ¿no? Después, se trae también las fascias transversales que da ahí origen a la fascia espermática interna, ¿verdad? Y se trae también el peritoneo, que es lo que da origen a la túnica vaginal, el testículo. El peritoneo visceral que envolvía el testículo a nivel abdominal que da origen cuando desciende el testículo. Casi el mismo nombre. Túnica propia. Entonces, cuando esa invaginación que se trae del peritoneo parietal y que da origen a la túnica vaginal no se oblitera, permanece abierto, no se cierra completamente. Pues. Entonces ahí es donde se forma. La túnica vaginal es la que tiene el defecto. Ahí es donde el defecto. No se oblitera. No se cierra esa invaginación que se hizo de peritoneo parietal. Veamos, aprovechando de una sola esta ilustración, como les digo, aquí traigo más de 30 ilustraciones, pero aprovechemos cada una. Fíjense cómo aquí, cuando desciende el testículo y da origen al cordón espermático, se trae fibras más que todo del oblicuo interno. Siempre habían mencionado que eran del transverso, pero no, en la actualidad se ha descubierto que es del oblicuo interno. Ahí se trae tanto fibras musculares como fascias, las fascias de recubrimiento de ese músculo. Eso da origen a la, ¿quién me lo dice? Cabal, a la fascia cremastérica o fascia media, fascia espermática media, que esa tiene fibras musculares que son las que ayudan a suspender el testículo en la bolsa escrotal. Tiene su inervación, ¿por qué nervio? Cabal, la rama genital. Póngase a estudiar. Yo creo que ya sí viene bastante actualizada. Acuérdense que aquí no es solo de aprender un oficio, tienen que entender, porque si no se van a convertir en operadores, pues. Y eso es letal para cualquier cirujano, ser solo un operador. Entonces, eso inerva ahí las fibras del músculo cremastérico, que son ramas de qué, lumbares, para que lo acabe de chica. Como viene desde la cavidad abdominal, viene desde bien arriba. L1, L2. L1, L2. Por lo mismo también, ¿verdad? La arteria espermática o arteria testicular, como el testículo viene desde el abdomen, ¿es rama de dónde? ¿Verdad? No va a ser de por ahí, porque el testículo viene desde el abdomen. O sea que su irrigación la tenía allá en el abdomen. Es rama de la... No, de la aorta. De la aorta. La arteria cremastérica, ya que lo mencionó, como esa se deriva de fibras de los músculos de esta región del oblicuo interno, entonces sí, tiene una arteria cremastérica que rama de los vasos epigástricos inferiores, que son los que inervan esa zona. O sea, todo tiene su lógica, pues por eso son así. Bueno, quiero ver qué más. Quizás mejor pasemos a la otra para entender y entendiendo más esto. Ahora estamos con una vista desde el lado de adentro. Aquí hay un montón de esquemas, pero yo siento que estos son de los mejores, son los más prácticos. Fíjense cómo
lo que les decía, ¿verdad? Aquí viene no se ve muy bien, pero aquí viene el recto abdominal a nivel posterior no tiene cobertura aponeurótica, sino que por aquí arriba está el arco semilunar de Douglas, que es hasta donde llega la aponeurosis posterior de la vaina de los rectos. Pero lateralmente sí trae una aponeurosis, en la que se le llama ligamento lateral de los rectos, que ese sí forma parte de la pared posterior del trayecto inguinal. Esa se viene a insertar en el ligamento inguinal y de ahí tira unas fibras hacia adentro que forman tanto el piso del trayecto inguinal como también el límite medial del, ¿cómo se le llama este? Que está por debajo del ligamento inguinal. El canal femoral o el anillo crural. Este ligamento viene y después si se inserta a la cresta ilíaca, por eso les decía yo que ese es uno de los puntos de referencia anatómica, que ahí hay un engrosamiento en el periósteo, que es donde se inserta este ligamento. Este es el ligamento de Gimbernack o ligamento lacunar. Forma parte también de la porción medial del piso de la región inguinal y se inserta en la cresta pectínea, en el ligamento de Cooper. Aquí va. Tan así que cuando ustedes están operando van a sentir ahí la cresta pectínea, que ahí ya saben que ahí está el ligamento de Cooper. Ahí ustedes pueden dar puntos y es un ligamento sumamente firme, duro. Entonces esa queda como una vez, va el ligamento inguinal. Viene acá y de ahí, aquí no se ve muy bien, pero va en realidad así, ve para allá, como que llegara al ligamento inguinal y se metiera para allá, como formando parte del piso, de la parte más medial del piso del trayecto inguinal. Ya lo vamos a ver por delante también para que lo vean bien. Y a la vez forma también el límite del anillo crural por debajo. Lo que está por debajo del ligamento inguinal ya no es inguinal. ¿Ve? Ahí también se producen hernias, las hernias crurales. ¿Ve? Entonces a veces ustedes también pueden encontrarse una hernia inguinal combinada con una crural, o una hernia indirecta combinada con una directa. ¿Ve? Eso es lo que se le llama hernia en pantalón, cuando hay una hernia indirecta y directa, porque como fueran las mangas de un pantalón se meten en los dos lados. Y aquí se forman las hernias crurales. Eso después lo vamos a ver con más detalle en la región crural. Entonces este es el ligamento de Gimbernack o ligamento lacunar, y a donde se termina de insertar es el ligamento de Cooper. Este ligamento es súper importante porque ahora todos los reparos, para que queden bien hechos, se agarran ahí. Si ustedes ponen malla, los primeros puntos que van a dar es en el ligamento de Cooper, porque así logran ocluir todo de un solo. Si ustedes lo unen solamente al ligamento inguinal, están dejando esa parte débil de abajo. Entonces, para más seguridad, se une con puntos acá y después se une con otros puntos al ligamento inguinal. Entonces, quiero ver qué más. Y pues, obviamente, aquí tenemos lo que había mencionado la doctora, la rama genital del nervio genitofemoral. Esa viene desde bien arriba, desde L1, L2 viene. Aquí entran la arteria espermática, la vena espermática y el conducto deferente. Acuérdense que la vena espermática ya a nivel del conducto del canal, perdón, del cordón espermático, ya se subdivide y forma un plexo venoso. No va tan así como vena, pues. Después esos plexos se reúnen y ya forman la vena espermática. Ahí va la arteria espermática y el conducto deferente. Acuérdense que el conducto deferente es largo. ¿Cuánto mide en promedio? ¿Quién me lo dice? No, casi 40 centímetros, es bien largo. Es bien largo. Y va a desembocar en el conducto eyaculador, ¿ve? Y aquí están, ¿ve? Los vasos epigástricos que vienen de las ilíacas externas. ¿Ve? De la arteria epigástrica es que se forma la arteria cremastérica, ¿ve? O de la fascia cremastérica, la arteria cremastérica. Vamos a ver qué más. Si hay dudas, pregunten, no hay problema.
Vale, aquí está lo que les decía. Aquí viene el ligamento inguinal. Cuando las fibras del oblicuo externo se unen acá y luego se reflejan hacia atrás, ¿ve? Hasta unirse en la cresta pectínea, dan origen a este ligamento, que es el ligamento de Jean-Bernat o ligamento lacunar, ¿ve? Que como ustedes pueden ver es parte de la pared posterior o del piso, podría ser también, del piso sería más bien del trayecto inguinal. Ahí descansa. A su vez es el límite interno de lo que es el anillo crural, ¿ve? Lo que está por detrás del ligamento inguinal ya no es inguinal, ese ya es crural, ¿ve? A partir de ahí, la aponeurosis del oblicuo mayor, ahí termina, digamos, ese es el borde, termina el ligamento inguinal y de ahí ya viene la fascia femoral, ¿ve? Quiero ver qué otra cosa podemos ver ahí. Entonces sí queda claro cómo es que se forma el ligamento lacunar, ¿ve? Que es parte del piso del trayecto inguinal. Entonces, viene el ligamento inguinal y vienen las fibras del oblicuo externo. Cuando se reflejan, van a formar el ligamento de Jean-Bernat, que se va a insertar en la cresta pectínea y va a dar formación al ligamento de Cooper. Prácticamente se inserta en el ligamento de Cooper, porque el ligamento de Cooper es como un engrosamiento del periósteo ahí de esa cresta, que es ligamentoso, ¿no? Es grueso. No lo había entendido nunca. Ese inclusive palpado se hace porque uno siente el borde ahí de la cresta pectínea, entonces ya sabe que ahí es donde puede dar los puntos para fijarlo, ahí es donde uno da los puntos de fijación para agarrar el Cooper, porque el Cooper tiene la ventaja que lo está fijando a hueso, pues. Entonces, por eso algunos autores lo consideran que es su mayor ventaja y además su mayor debilidad, porque es tan rígido que si llega a haber una fuerza, mejor se revienta los hilos, pero no se sabe, no se desgarra el ligamento. Por otros ligamentos sí se pueden desgarrar, este no. Entonces da una fijación bien firme, ¿verdad? No tiene nada de flexibilidad, es casi como que lo agarraran al hueso, ¿verdad? Que ese es uno de los puntos anatómicos para poder hacer un reparo adecuadamente. Aquí está lo que veíamos. Este es el nervio genitofemoral que se divide en esas dos ramas, viene desde bien arriba, se divide en esas dos ramas. Esta es la rama femoral y aquí viene la rama genital, que esa sí entra junto con los elementos del cordón, entra por el anillo inguinal interno y sale, recorre todo el trayecto del conducto del trayecto inguinal, se va a acabar. En cambio, el nervio ilioinguinal no. El nervio ilioinguinal viene entre el oblicuo menor y el transverso, y entonces hasta que sale de esos dos, se reúne con los elementos del cordón. No recorre todo el trayecto como el nervio genitofemoral. El que ustedes tienen que evitar lesionar a la hora de abrir ahí la aponeurosis del oblicuo externo y reparar una hernia es el nervio ilioinguinal. Aquí lo tenemos. Aquí viene, entre el oblicuo interno y el transverso. Y hasta que ya el cordón espermático ha entrado por el orificio inguinal interno, hasta ahí entonces se reúne. Entonces cuando uno abre la aponeurosis del oblicuo externo, tiene que tener el cuidado de no lesionar el nervio, es donde uno lo pasa encima de la aponeurosis para rechazarlo junto con la aponeurosis para no lesionarlo. Entonces el ilioinguinal no va todo el trayecto, solo una parte del trayecto del inguinal es el que recorre. Quiero ver qué otra cosa importante aquí. Este músculo chiquito que hay aquí, ¿cuál es? Recto. Este de acá chiquito. El recto abdominal es este. Piramidal. Piramidal, cabrón. No todos lo tienen, ¿ve? Y hay veces que está bien desarrollado y veces que está bien chiquito. ¿Ve? ¿Qué otra cosa? Bueno. A ver. ¿Sí va quedando claro más o menos o nada? Si no, volvemos a repetir, no hay problema. La que me quedó más confusa fue la del perdón conjunto, porque ahí se
Se Vale. envían varios. Vámonos para atrás. Sí, porque esto es importante que les quede claro. Si no, vamos a estar pataleando. Sí, claro. Yo creo que aquí es donde se ve mejor. Para que es que a mí esa parte sí es la que más me cuesta entender. Este sería el anillo inguinal. Aquí están los dos externo. pilares superficiales. Los dos pilares superficiales del anillo inguinal Sí, externo. porque la poneré ahí se abre así. Y este es el profundo. Esa es la pared posterior. Para el posterior. El orificio inguinal externo o profundo está aquí. Interno o profundo está aquí. Perdón si es no, externo o profundo. Interno o superficial, externo o profundo. Da lugar a confusión, pero es que este es profundo porque está más adentro, pues hasta después de todas las capas musculares. En cambio este está debajo de la piel prácticamente. Está bien superficial. Es interno porque es medial y este es externo porque es lateral. ¿Ve? Esa imagen, el ligamento interfabular dividiría el triángulo en dos. Sí, quedaría cabal en el límite. Cabal donde van los pasos epigástricos, ahí está. Ahí hay solo es un reforzamiento de la fascia transversal y en realidad no es un ligamento en sí. ¿Ve? Pero le da cierto reforzamiento acá. Pero siempre esta área es la más débil. Por ejemplo, un paciente prostático, ahí es donde se le forman las hernias inguinales. Entonces, esto está formado por aponeurosis del Por esto. transverso. Sí, aquí ve, cabal, como habíamos visto anteriormente. La aponeurosis del oblicuo externo, aquí solo se divide así. Forma los dos pilares. ¿Bien? Hay unas fibras intercolumnares para que eso no se vaya a desgarrar para arriba. Porque de hecho donde uno abre es ahí, ¿verdad? Cuando lo hace de forma abierta. Entonces ahí se dividen esos dos pilares que son los dos pilares superficiales. Este pilar de acá, que se inserta en el ligamento inguinal, hace una reflexión después para atrás para formar el lacunaro de Gimbernack. Lo que es el pilar externo se une al ligamento inguinal y de ahí se va para atrás y forma otro ligamento que se va a pegar hasta la línea pectínea, al ligamento de Cooper. Que ahí es donde forma, en el piso, forma esa parte del piso que es el ligamento lacunar o de Gimbernack. Entonces, si van... Todos los nombres, yo sé que no... Es que cuando lo leí en el libro era tanto puse ahí. Aquí se ve mejor, para que se vea más claro. Aquí visto desde bueno, aquí cuando viene el oblicuo externo al otro lado, se atraviesa pasa de la línea media y llega hasta el otro lado y forma el ligamento de Coles, que es el pilar posterior. No lo confundan con el de Gimbernack. El de Gimbernack forma parte del piso. Esta es la pared posterior. ¿Ve? O sea que, cabal a la salida del cordón espermático tenemos los pilares superficiales, medial y lateral. Los pilares de ahí, ¿ve? Las fibras intercolumnares. En el piso, el ligamento lacunaro de Gimbernack. Y atrás, el pilar posterior o ligamento reflejo o ligamento de Coles. ¿Ve? Que esa salida como que está bien protegida ahí, ¿ve? ¿Y en todo eso es? No, el tendón conjunto es donde las fibras del oblicuo interno y el transverso se unen para insertarse casi a nivel de la línea media, pues, en un solo tendón conjunto. Por eso se llama tendón conjunto, porque los dos músculos se unen en un solo tendón y se insertan en la línea media ahí. Entonces, el tendón se une con el tendón del recto. Sí, podría decirse así también, ¿ve? Ahí en realidad se supone que llegan hasta la línea media, ¿ve? Pero se hace una sola mezcolanza de fibras ahí, ¿ve?
Y entonces ese borde de ese tendón conjunto, no la parte muscular, sino que el borde de la parte ya tendinosa de inserción, ese borde tiene forma de hoz, como que fuera una, de la gaña de la muerte, ¿verdad? Que es así, el cuchillo así. Tiene esta forma de hoz, por eso se le llama os inguinal o falx inguinalis, que sería en latín, no sé qué sería, o tendón conjunto, porque en realidad es un tendón conjunto de esos dos músculos. Todos los otros músculos tienen tendones individuales para insertarse, pero esos se unen en uno solo. Entonces, ese ahí ya forma parte de la pared posterior. Las fibras musculares que van juntas aquí, esas forman parte de la pared, del techo. ¿Ver? Entonces está en la pared posterior está ligamento de Coles, tendón conjunto y ligamento lateral del recto abdominal. Ese no sé si tendrá un nombre, yo no lo he encontrado, pero hasta ahora. Y ya después ya solo fascia transversalis, que en la mitad lateral de esa pared posterior solo hay fascia transversalis. Y lo que sale, las piezas que salen por ahí se hacen. Estas son hernias directas y las que están que entran por el orificio inguinal interno, que siempre está lateral a los vasos epigástricos, esas son las hernias indirectas. Bueno, por eso, cualquier duda, disipémosla. Yo quería inclusive hacer esta clase con un modelo tridimensional, pero por más que he buscado un modelo tridimensional, es que es bien difícil hacer un modelo tridimensional de esta zona. Entonces, acuérdense, aquí estamos, aquí se ha recortado, digamos, la aponeurosis, aquí vendría lo que sería el pilar lateral superficial. Entonces, se une aquí al ligamento inguinal y da estas fibras hacia atrás. Esto es lo que se llama el ligamento de Coles, el ligamento de Gimbernack o lacunar, que es el parte del piso del trayecto inguinal. La mayor parte es ligamento inguinal, pero ahí, esa partecita ya, la parte más medial, está formada también por el ligamento de Gimbernack o ligamento lacunar. Y ese se va a fijar a la cresta pectínea aquí, que es uno de los puntos donde se hacen los reparos. Ahí tanto, al fijar una malla, ahí están reparando tanto defectos a nivel inguinal como defectos a nivel crural. ¿Ve? Los reparos de hernias a nivel crural también ahí se hacen en la línea pectínea, en el ligamento de Cooper. ¿Ve? Bueno, esto ya lo habían visto. Si hay alguna duda. ¿Perdón? O sea, el ligamento que va a insertarse ahí es el ligamento de Gimbernack o ligamento lacunar. Es este de acá. Este a la vez sirve también de límite para el anillo crural o femoral, porque ahí salen los vasos femorales hacia el muslo, por debajo o por detrás, digamos, del ligamento inguinal. Ese es el anillo crural, eso no pertenece a la región inguinal, ¿ve? Y acuérdense eso, el hilo inguinal no recorre todo el trayecto inguinal, sino que se incorpora entre medio del oblicuo interno y el transverso, ahí viene el hilo inguinal. Ese hay que tener cuidado de no lesionarlo. Bueno, aquí nuevamente, acordémonos siempre los límites. El ligamento inguinal que va de la espina ilíaca hasta la tuberosidad del pubis, el borde lateral del recto y una línea horizontal a nivel de la espina ilíaca anterosuperior perpendicular al borde de los rectos abdominales. Entonces, eso es lo que se define como región inguinal. Sería la definición más apropiada. Entonces aquí otra vez ya en una forma más esquemática. Acuérdense que el orificio inguinal interno está en el tercio medio. Este trayecto solo mide como 4 centímetros, es bien chiquito. Lo más que puede medir en los hombres, que es donde es más largo, son 7 centímetros y en las mujeres 5 centímetros. Normalmente el promedio son 4 centímetros. Entre el orificio inguinal interno y el externo son 4 centímetros.
a nivel del tercio medio es donde podemos encontrar el anillo inguinal interno. No lo vamos a ir a buscar aquí arriba, ¿ve? Sino que ahí nomasito. ¿Ve? Al poquito de abrir aquí la aponeurosis del oblicuo externo es que nos vamos a encontrar ahí la entrada. ¿Ve? Lateral a los vasos epigástricos, que son estos de acá, que son ramas de los ilíacos externos. Y acuérdense que todas estas ligamentos y fascias y todo que están en esta región constituyen lo que se le conoce como retináculo de la articulación de la cadera, porque son estructuras ligamentosas que limitan el paso de los músculos y los movimientos en esa región. Entonces tienen doble función, pues no solo dar un soporte a las vísceras abdominales, sino que también delimitan el paso de las estructuras del abdomen hacia el muslo, del muslo hacia el abdomen, hacia el escroto, etc. Si quieren aquí para que vean nuevamente, pues aquí se ha quitado el cordón espermático. Entonces el oblicuo externo se hace aquí como una hendidura. Simplemente las fibras que vienen en esta forma, aquí están mal dibujadas, digamos, vienen más o menos en esta forma y aquí se separan para dar salida al cordón espermático. Entonces forman un pilar medial y un pilar lateral, y este que se inserta tanto en la tuberosidad de Pubi como en el ligamento inguinal después da una proyección posterior, que es el ligamento lacunaro de Gimbernach, que a la vez limita medialmente el anillo crural. Aquí se ve un poco mejor esto. Y acuérdense que el pilar posterior son fibras del otro lado, del músculo oblicuo externo, que vienen del otro lado y que pasan hasta acá. Y entonces forman acá un pilar posterior que delimita el anillo inguinal externo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los límites del anillo inguinal externo? ¿Qué me contestarían? Esas son las preguntas que le puedo hacer en el examen. Solo los pilares. Los pilares, dos pilares anteriores y uno posterior. Con solo lo que me contestan, soy importante. ¿El posterior de dónde dijo que venía? Para que les quede mejor, porque aquí se ve más bonito. ¿Perdón? Uno lateral. Sí, hay uno Medial y lateral, que son de la aponeurosis del oblicuo. Y esos no le han puesto nombres, no sé, si les han puesto no los conozco, sinceramente los nombres, pero siempre se han conocido así como pilar medial y lateral. Forman el límite del anillo inguinal externo. Sí, pero también el pilar posterior, que es este. Aquí se ve mejor. Aquí viene la aponeurosis del oblicuo externo del otro lado. Y esas no se insertan hasta la línea media, sino que pasan de la línea media y se insertan casi inclusive a nivel de la cresta pectínea del otro lado. Entonces cuando se insertan ahí, forman ese otro pilar, que es el ligamento de Coles o pilar posterior. O sea que todos los pilares dependen de qué estructura. Los pilares del anillo inguinal externo dependen de qué estructura o de qué aponeurosis se forman. De solo del oblicuo externo, no hay de otra. Ahí todo está formado por fibras del oblicuo externo, de los dos lados, eso sí, de los dos lados, pero sí es fibras del oblicuo externo. Con que se les quede esto de la pared posterior, que es lo más importante quizás para mí, me da por satisfecho. Entonces, más medial el ligamento reflejo o ligamento de Kohler. De ahí sigue la os inguinal, que es la que sigue detrás de eso, se mete aquí. También forma la parte de la pared posterior. Y ya detrás el ligamento lateral del recto abdominal o ligamento de Henle. Eso forma todas las estructuras que forman la pared posterior en su porción medial, en la mitad medial. En la mitad lateral solo hay fascia transversalis. Y si ustedes quieren ser más finos, me dicen ahí está reforzada la fascia transversalis por un engrosamiento que se conoce como ligamento interfoveolar, ¿ven? O ligamento de Hesselbach. Solo es para este despertado.
¿Sí les está quedando claro o todavía no? Sí, lo hice. Hay otros profesores que les encanta dar un montón de nombres, pero yo siento que aquí lo más importante es las estructuras con las que se van a trabajar, que uno puede necesitar utilizar en un momento dado. Esto es solo también para que vean, ver cómo porque aquí cabal termina la aponeurosis del oblicuo externo en el ligamento inguinal. También a esa misma altura, pero a nivel de la fascia transversalis, ahí hay un engrosamiento que sigue el mismo trayecto que el del ligamento inguinal, que ese se conoce como, no es tan importante, pero hay que conocerlo también, es el tracto iliopúbico. Es un engrosamiento cabal que va debajo o por detrás del ligamento inguinal, pero que es el ligamento inguinal es un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo externo. El tracto iliopúbico es un engrosamiento de la fascia transversalis, que sigue el mismo trayecto también. Y entonces, por debajo del ligamento inguinal ya está lo que se llama el orificio o el anillo crural. Y el ligamento lacunar limita tanto el anillo crural medialmente como forma parte del piso del trayecto inguinal. Aquí lo podemos ver también ya más como es en realidad. Aquí, ¿cuál sería? Sin ver los nombres ahí. No puedo taparlo. Ese sería el Gimbernac. Gimbernac o ligamento lacunar. Estos serían intercolumnares. Estos serían los pilares externos. Las fibras que vienen del oblicuo externo por detrás aquí forman el otro pilar atrás. Pilar posterior o ligamento de Colles. Aquí en este cabal entre este ligamento y aquí está al revés. Quiero ver, cabal en este espacio sería. Ahí hay un tabique fibroso nada más, formado solo de fascia transversalis. Ahí se encuentra un ganglio que es el ganglio de Cloquet, que es esa biopsia para ver si hay necesidad de seguir disecando ganglios para adentro. Ganglio de Cloquet. Ahí. Pero eso es en la región crural. Eso no se lo puedo preguntar en el próximo examen. Y aquí está el psoas ilíaco y el pectíneo, los músculos. Ahí están de nuevo todas las capas que conforman ahí la pared abdominal en la región inguinal. Entonces primero hay una capa de peritoneo parietal, después la fascia transversalis, después el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo interno y el oblicuo externo. Fíjense cómo aquí el oblicuo menor y el transverso se unen en un tendón conjunto, un tendón común. Y la fascia transversalis da origen a la fascia espermática interna. Las fibras que se trae y también las fascias que recubren el oblicuo interno dan origen a la fascia cremastérica o fascia espermática media. Y ya las fascias que recubren el oblicuo mayor y su aponeurosis dan origen a la fascia espermática externa. ¿Quién me dice los 9 elementos del cordón espermático? El que me diga los 9 elementos le doy 2 puntos adicionales para el próximo examen. Vale. Es uno. Son 3 arterias ahí, acuérdense. Son 3 Casi la arterias. dijimos. Una vena, un plexo venoso, digamos. Y el nervio. En realidad son 2 nervios. La rama. Sí, la rama genital del Genital, genitosomal. el El inguinal, aunque solo una parte del trayecto.
Y no va dentro del cordón, en realidad el hilo inguinal. Sí, perdón, ahí me estoy equivocando, el hilo inguinal va por fuera, tan así que hasta se puede separar cuando uno está haciendo, disecando ahí. Conducto deferente, Vale. arteria deferente, Sí, arteria cremastérica, está bien, los plexos venosos familiformes, cabal, las nerviosas simpáticas, cabal. las nerviosas parasimpáticas, No, esas son la misma. simpáticas, los vasos lumbares, los vasos nerviosos lumbares. Acuérdense que hay una arteria diferencial, una arteria cremastérica y la otra es la arteria, pero digamos que te puedo dar un punto de eso, ¿no? Porque ahí esté por lo menos 5. Y vestigios de, digamos, un proceso vaginal. ¿Ah? A veces hay vestigios. No, pues sí, pero eso no es un elemento del No. cordón, eso va por fuera, eso va recubriendo. En ese espacio de hombros, Sí, es el espacio adiposo que hay entre el peritoneo parietal y la fascia transversalis. Ahí uno se puede meter y disecar un montón. De hecho, por eso se pueden hacer reparos preperitoneales de hernias. ¿Ve? Usted puede hacer una incisioncita pequeña y meterse, y antes de abrir el peritoneo parietal, ahí solo lo rechaza y puede hacer el reparo desde atrás. ¿Ve? Esas son unas técnicas que se meten en el espacio de Bogros para hacer los reparos. Bueno, está bueno que lo mencionó. El espacio de Bogros es la grasa preperitoneal que hay entre el peritoneo parietal y la fascia transversalis. Ese es el espacio de Bogros. Ahí a ese nivel a veces es bastante abundante, entonces uno puede disecar bastante y separar completamente y hacer el reparo sin entrar a la cavidad abdominal. Aquí lo que les decía, ¿ver? Del lado de la fascia transversalis hay otro engrosamiento que sigue el mismo trayecto que el ligamento inguinal, pero que es el tracto iliopúbico. Es un engrosamiento, pero de la fascia transversalis. Aquí ya está en forma más esquemática, aquí está el ligamento lacunar. Aquí donde se inserta, que uno cuando está disecando, ahí toca ese borde, cabal, que es un borde como cortante del hueso, ahí, la cresta ilíaca, ahí ya sabe uno que ahí está en el ligamento de Cooper, que ahí es donde va a dar el primer punto uno, o va a poner la primera, el primer coil o lo que sea que esté usando si está haciendo laparoscópico. Si hay alguna duda me dice, porque ya nos pasamos del tiempo. Bueno, aquí ya creo que es lo mismo, ya lo habíamos visto. Aquí hice una como colección de esquemas, pero creo que hay algunos repetidos. Vale, entonces vamos a ver, vamos en orden. Primero el conducto deferente. Segundo, la arteria espermática que viene de la aorta, que es la arteria testicular. Tercero, la arteria, ¿qué sería? ¿A qué rama de la vesical inferior, hombre? Sería la... sí, yo creo que es la diferencial. La arteria diferencial es la rama de la vesical inferior. De ahí viene la arteria cremastérica, que es rama de los vasos epigástricos, ¿verdad? Porque es del mismo músculo que se forma el cremaster ahí. Que el cremaster trabaja conjuntamente con el darto, ¿verdad? Que esos son fibras musculares ya en la piel, justo debajo de la piel del escroto, que son las que hacen que el escroto tenga ese aspecto rugoso. Los dos comparten la misma inervación, pero el ascenso del testículo es más que todo principalmente por el cremaster, que es fibras musculares del oblicuo interno. Antes decían que eran del transverso, pero ahora se ha descubierto que es del oblicuo interno principalmente. Bueno, entonces ahí van ya las tres arterias, el conducto deferente y tres arterias van 4. De ahí sería los plexos pampiniformes 5, los nervios simpáticos 6, el nervio genitofemoral 7, la rama genital, pues más bien del nervio genitofemoral,
los plexos linfáticos, 8. Y el 9º es la túnica vaginal, es cierto, es elemento del cordón espermático. Son 9, acuérdense siempre. 9 elementos. ¿Cuál es el sexto? Es los nervios simpáticos. Nervio genitotemporal. ¿Perdón? Ah, sí. Nervios simpáticos. Sí, los nervios simpáticos. Y es por eso, pues, porque el testículo cuando desciende se extrae, se jala de todas las paredes, se jala parte de todas las paredes para formar todo. Ahí también esto es lo que les decía, el doctor Slater fue el que introdujo por primera vez el concepto de considerar el trayecto inguinal como una caja, porque así es más fácil analizarlo. Si uno quiere analizarlo de otra manera, se enchibola, se hace bolas todo. Entonces, si yo le pido ahí que me señale el pilar externo, el dibujo está feo, pero ¿cuál sería el pilar externo del orificio inguinal externo? Sería lo que está debajo de la aponeurosis del oblicuo externo. Este de aquí, ¿ves? Porque como que está levantado así, este de acá. El pilar interno sería este. Ahí el ligamento lacunar casi no se ve. La hoz inguinal, si les pidiera que me señalaran ahí, porque así les puedo poner las preguntas en el examen, les pongo el dibujito sin los nombres y les digo señálenme tal cosa, señálenme tal otra. La hoz inguinal, ¿cuál sería ahí? Está Sería abajo. formada por la fascia transversalis. Cuando dice. No, dice el la tendón hoz inguinal no se forma por la fascia transversal. está inferior al tendón conjunto. Pues levántense, pues, no se hagan la gana. Sería este. Ah, ese. Ese sería el lado. Cabal. Cabal. Por eso la hoz tiene forma de hoz, ¿verdad? Es el tendón común del oblicuo interno y el transverso. Forma parte de la pared posterior. No me la van a poner como techo, por favor. Voy a poner Pared posterior. solo la parte muscular de esos dos músculos, el borde inferior de los dos músculos, forma parte de la... Aquí está mal dibujado, llega como hasta por acá, la parte muscular. Entonces forma parte del techo. Pero lo que es el tendón de inserción de esos dos músculos ya forma parte de la pared posterior. Pared posterior. Y si yo les digo, señálenme ahí el ligamento lateral de los rectos abdominales. Tendría que estar como por aquí. Ay, cabal, podría ser este, digamos. Mal dibujado, pero podría ser este. Y si yo les digo, señálenme la parte débil de la pared posterior, encuádreme ahí o limíteme ahí la parte débil de la pared posterior del proyecto inguinal. Sería como por... De la pared posterior, porque el orificio inguinal interno no es parte de la pared posterior. Ah. Bueno, se encuentra en la pared posterior, pero no se considera parte de la pared posterior. Es todo esto. Aquí solo hay fascia transversalis. Si todavía ustedes son finos me dicen, sin embargo, ahí hay un reforzamiento por el ligamento. Es el baco. Interfabular. Vamos a ver otra. Y es lo que les decía, este es el concepto del doctor Slater, este era el dibujito clásico. Al doctor Reyes Ruiz le encanta. Si les toca darle relleno inguinal a usted al doctor Reyes Ruiz, pónganle ese porque lo van a enamorar. Pero es decir, la idea es no para pensar que es una caja, sino que para saber cómo abordarlo. Pues, cortemos la pared anterior está formada más que todo por... Anterior, dijo. Por los pilares. No, ese no es el anillo inguinal externo. Ah, no. Por la aponeurosis del oblicuo externo. Cabal. Aponeurosis Básicamente. del oblicuo externo. Hay un pedacito, digamos, más lateral que participa un poquito los músculos del oblicuo interno, pero básicamente es aponeurosis del oblicuo externo, nada más no hay. El techo, El techo es donde se une
Las fibras inferiores del Las oblicuo fibras menor y y el el transverso. transverso. Nada Y donde más. se unen que forman el tendón conjunto. No, es que ya donde forman el tendón conjunto ya se meten es detrás. pared posterior. Ya se meten detrás, es pared posterior. Entonces el techo es la unión. Que cabal Fibras quiera del decir oblicuo interno las y el fibras del transverso. oblicuo El interno. borde inferior de la fibra del oblicuo interno y el transverso. Que a veces uno inclusive para hacer un reparo ahí las agarra también, ¿eh? Porque las une, todo eso lo une al ligamento inguinal. El tendón conjunto y las fibras inferiores del oblicuo menor y transverso le da puntos y les une. Esos eran los reparos que se hacían antes, pero el paciente quedaba así, ¿ves? Que no podía ni estirar la pierna. Ahora se unen pero con malla, ¿no? Ya no se jala el músculo hasta abajo. La malla en realidad vino a facilitar enormemente la cirugía de la región inguinal, pero hay que conocer la anatomía, pues, porque si no le van a ir a agarrar a ver que al pobre cristiano. Aquí creo que se puede ver un poquito mejor. Bueno. El piso. Sí, este es el famoso triángulo de Hesselberg, ¿ven? Mal definido porque lo que pasa es que los primeros anatomistas, como veían que aquí salían aparecían los defectos, lo delimitaron así, aunque en realidad sería el tendón conjunto, sería el otro límite, sería más acá, es más en esta zona, no es todo el triángulo el que falla, sino que más lateralmente. ¿Ven? Y de ahí los únicos nervios que van dentro en el trayecto inguinal, la rama genital del genio femoral y el hilo inguinal, que es el que hay que tener cuidado a la hora de abrir la aponeurosis, no llevárselo, porque va entre el oblicuo menor y el transverso, y ahí ya se mete al trayecto inguinal. Ese no recorre todo, aquí va a ver. Ese no recorre, lo que hace uno es que cuando abre la aponeurosis, diseca el nervio con cuidado, lo tira encima de la aponeurosis del oblicuo externo y agarra con un amórfilo. O sea que la aponeurosis la deja así como ferulizando el nervio para arriba, para poder trabajar y no lesionarlo. Y ahí también están los abdómenos genitales, pero van aquí más arriba. Esos son los que se anestesian para adormecer, hacer la hernia con anestesia local. Y así sería. En realidad tenía razón el doctor, pero el orificio inguinal interno está en la pared posterior, pero no se considera parte de lo que es pared posterior, pues, pero sí la ubicación es en la pared posterior. Y lo mismo, el anillo inguinal externo está en la pared anterior, ¿no? Porque aquí es donde las fibras del oblicuo externo solo se separan así, ¿no? Para dar origen a la salida del cordón espermático. Así es como van todos los elementos del cordón. Y acuérdense que ese trayecto es bien cortito, son 4 centímetros. No es necesario hacerle la gran herida al pobre paciente para poder encontrar todo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Pero si hay alguna duda, me dicen. Bueno, aquí están otra vez los elementos, pero son 9, acuérdense. Lo repasamos. 1, conducto deferente. Ese sí es conducto. El inguinal no es conducto, es trayecto o canal, pero no es conducto. ¿Ah? Hasta 40 centímetros. El conducto deferente sí es bien largo, casi. Pues es que como va desde el testículo hasta el anillo inguinal interno y de ahí de regreso hasta allá hasta la próstata, pues entonces son casi 40 centímetros. Pues de una persona alta más, ¿ve? 40. Sí, bien Conducto largo. deferente. Conducto deferente. De ahí la arteria espermática o testicular, rama de la aorta. ¿Por qué rama de la aorta? Porque desde la cavidad abdominal vino el testículo para abajo. Entonces trajo la irrigación desde arriba. De ahí siempre es mejor decir las 3 arterias juntas de una vez, ¿ve? De ahí la arteria, la arteria, ay, siempre me confundo. La arteria deferente, rama de la vesical inferior, cabal. De ahí la arteria cremastérica, rama de los vasos epigástricos, porque las fibras del cremaster son de los músculos de ahí nomasito, de la pared abdominal, y eso se irrigan de la epigástrica. Los epigástricos vienen de
de las ilíacas externas, ahí nomásito están, de las ilíacas externas. Entonces esos vasos hay que sabérselo porque son los que pueden lesionar a la hora de hacer un reparo. Vale, entonces ya tenemos el conducto deferente y 3 arterias, ya van 4. 5 serían los plexos venosos pampiniformes. 6 los nervios simpáticos. 7 el nervio genito, bueno, la rama genital del nervio genitofemoral, que viene desde bien arriba también porque de ahí bajo el testículo. 8 los plexos linfáticos. Y 9 lo que dijo el doctor, la túnica vaginal. Sí, es cierto, tiene razón, forma parte del, porque va por dentro del cordón espermático. Es la capa más interna que reviste ahí el testículo. Todavía más interna sería la túnica propia, que es por el peritoneo parietal que recubría el testículo cuando estaba a nivel abdominal. Si me he equivocado en algo, me perdonan, yo le estoy dando lo que yo he entendido, pero creo que por ahí tiene que estar todo. La misma. Esta aquí, ¿qué sería? Por el esquema, aunque sea un poco simplificado, pero esta aquí, ¿qué sería? El número 6. Sí, ¿qué estructura sería esta? Roja aquí, que va aquí. Fíjense, aquí está el anillo inguinal interno. Cabal, porque ahí viene de los vasos epigástricos, están aquí. Estas pues ya son más obvias, ¿verdad? Ahí esa sería la arteria y vena espermática, el conducto diferencial. Algo así les puedo poner, les puedo decir, dígame qué estructura es la número 6, qué estructura es la número... Ah, no está señalada esta. Pero esta... Los vasos, la cremastérica. Sí, pero es que aprendan no a memorizar, aprendan a entender. Si es cremastérica, innerva las fibras que vienen del oblicuo interno. Y esos músculos de ahí están irrigados por las epigástricas, entonces tiene que venir de la epigástrica. El conducto diferencial, como viene de la vejiga y de la próstata, tiene que venir la arteria diferencial de la vesical inferior. Y la arteria testicular, es así como viene del abdomen, viene de la aorta. Es más a la altura del duodeno, está donde sale la arteria testicular, desde aquí bien arriba. ¿Es espermática o testicular? Sí, espermática o testicular de la misma. ¿Sí? Esto, ahí para que vean cómo son los plexos pampiniformes, así son más o menos en realidad. Solo recordar de los puntos débiles ahí de las hernias. Entonces les quedó claro cuál es la indirecta y la directa. Bueno, esto también. Clínicamente, si ustedes quieren estar seguros si es indirecta o directa, porque es bien difícil saberlo, se mete el dedo invaginando el escroto para meterse dentro del trayecto inguinal, con el dedo con guante, claro, aquí porque sale así, pero es con guante. Se mete ahí. Si uno al meter el dedo y le dice al paciente haga valsalva, haga fuerza, como que quisiera hacer asiento, si uno siente que la hernia le protruye y le topa en el dedo de lado, es que es directa, es directa. Pero en cambio, si al meter el dedo siente que en la punta le topa, lo que protruye es que está entrando por el anillo inguinal interno, entonces le topa en la punta, eso quiere decir que es indirecta. Indirecta. Cuando topa en la punta del dedo es indirecta, pero como les digo, entiéndanlo, no lo memoricen, porque si no, de nada. Indirecta. Cuando topa en la punta de los dedos es una porque a este nivel vienen los vasos epigástricos. Sale medial a los vasos. Si está medial es la Es que directa. uno lo que hace aquí es meter el dedo dentro del trayecto inguinal, o sea, se mete en el anillo inguinal externo uno y ahí mete el dedo. Entonces, si la hernia viene en forma indirecta, va a venir cabal dentro del trayecto inguinal, entonces le va a topar en la punta a uno, la indirecta. En cambio la directa, como entra cabal acá, uno va a sentir que le topa de lado.
¿ve? Pero hay que meter bastante el dedo, hay que meter bastante el dedo, casi llegar a la anillo inguinal, casi llegar al tercio medio del ligamento inguinal, ¿ve? Y ahí uno va a sentir si le topa de lado o le topa en la punta. Ahí uno puede saber si es indirecta o directa. Bueno, ¿y esa cuál sería? ¿Qué tipo de hernia sería? ¿Va? No se ve completa la imagen, pero Directa. aquí están los vasos epigástricos. Es indirecta. Indirecta, cabrón. Indirecta. Está lateral a los vasos epigástricos, está entrando por el anillo inguinal interno. Y así va también el saco, siempre viene en una relación antero-medial. El saco herniario siempre va a estar con relación al cordón espermático en una posición anterior y medial. O sea, nunca va a estar detrás ni a la izquierda ni a la derecha, sino que va a estar anterior y un poquito hacia el medial. Ahí lo tienen que ir a buscar ustedes, siempre va a estar anteromedial. Cuando lo tengan que ir disecando, ahí lo tienen que buscar anteromedial. Y eso es todo. No sé si hay alguna duda, quieren que repasemos algo más. Nos hemos pasado casi 30 minutos más de la hora. Excelente. Se aclaró mi mente. Ajá. Porque la diferencia entre el posterior y el techo, el techo es nada más las niveles inferiores del oblicuo. Sí, si usted lo lee ahí en los libros le van a decir que primero un pedacito por fase transversal y que ahí las fibras de los músculos, pero básicamente es en sentido práctico son las fibras inferiores del oblicuo menor y transverso, el techo. Así que vamos aquí de vuelta para... Ese es el techo. Sí. Aquí se ve. Es que el techo cabal, es que el techo, imagínatelo como el techo de una casita, que una parte es la fibra del oblicuo interno y el transverso. Solo es como que fuera un techo de media agua, nada más ahí, solo el pedacito que limita arriba. Ya después se mete por detrás. Aquí no se ve muy bien, pero en realidad se mete por detrás. Y va, Y ya es el tendón conjunto, que es parte ya de la pared posterior. La pared anterior, aponeurosis del oblicuo externo, ahí no se complique la vida. El piso, el ligamento inguinal. Aunque ya en la parte más medial el ligamento de Coles, ya a la salida, digamos, está deteniendo ahí también el ligamento de Coles. Ese ligamento de Coles es importante porque es el que va a dar al ligamento de Cooper, que es el que se usa para hacer los reparos. Ya la pared posterior, sí, ahí sí, el que me la diga, pues ya me demuestra que sí, me entendió, es que sabe de la raya inguinal. Esa sí es más compleja. Porque la pared posterior es la que está formada por el tendón conjunto, que sería No. Primero, parte de la pared posterior del ligamento de Coles, el ligamento de Coles. que es el pilar posterior del anillo inguinal externo. De ahí el tendón conjunto. Detrás de ese va tendón conjunto. De ahí ligamento lateral de los rectos De los abdominales. rectos abdominales. Y por último, fascia Fase transversal. transversal, que puede ser reforzada por la... Por el ligamento interfibrolar, aquí nada más. interfibrolar. O sea que solo la mitad está bien reforzada, la otra mitad está débil, es un punto débil. Y el otro, aquí es donde vienen las hernias directas, cabal, porque ahí Y las que empuja la vienen pared por en forma acá directa. En cambio son las aquí, indirectas. aquí se mete de manera indirecta porque se mete entre los músculos siguiendo el trayecto inguinal, el trayecto que sigue el testículo. Ahí por eso se llaman indirectas, porque se mete en medio. En cambio aquí empuja toda la fascia pared, transversal. atraviesa directo de un solo. Estas siempre son por presiones aumentadas, por ejemplo pacientes con problemas prostáticos, ¿verdad? Estas son las que le salen ahí. Pero de todas las hernias de la pared abdominal, el 75% son inguinales. De ese 75%, el 86% son en hombres. Y de esas hernias inguinales, 2/3 partes, o sea, el 60% son indirectas. Indirectas. Así que si yo le pregunto a un hombre de 40 años con una hernia abdominal, ¿en qué pensaría usted primero? Sin haberlo visto.
Una indirecta. Una hernia inguinal indirecta, cabal. Ese es el- Ahora, si ya le digo hombre de 60 años, con problema prostático, ¿qué pensaría? Es una directa. En una directa, cabrón. ¿Qué porcentaje dijo? ¿Ah? ¿Qué porcentaje dijo? De las hernias de la abdominales, porque ahí en la abdomen hay un montón de hernias, ¿no? Umbilicales, etcétera. Inclusive hasta diafragmáticas, ¿sabes? Entonces, de las hernias abdominales, el 75% son inguinales. De todas las inguinales, el 86% son en hombres, somos saladas y nosotros. Es raro en las mujeres. Aunque ahí nos llevan la cabeza en las plurales, ustedes tienen más Es más hernias frecuente en plurales las mujeres. que nosotros. Y de esas, el 60% dijo que era. El 60% son indirectas, cabrón. Indirectas. Son de origen congénito por una falla en la obliteración de la tónica vaginales. Por problemas por presión, dijo. No, la directa sí es La por directa presión. por presión. Estas, Directa es por problemas prostáticos. sí, por cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal, ahí puede provocar. Si el paciente sufre de un gran estreñimiento, también pudiera ser. Por EPOC. EPOC también podría ser, que esté tosiendo a cada rato. Indirectas son pacientes jóvenes. Las indirectas sí son en jóvenes, cabrón. Son las más frecuentes, 2/3 partes de la indirecta. Bueno, Se nota Hoy está más bastante, claro. ¿no? pues sí, por lo menos ya lo veo más despierto, yo no me tenía que asustar. Es que nunca empezaban tan cansados. ¿De qué sabes? Les tocó la mala suerte. Bueno, si no hay dudas, si no, por cualquier cosa, Consultamos. ahí va a estar el material en internet también. ¿Sí? Gracias. Entonces ya se pueden ir en el de College, el de Givernack, el de Halstead, el de Hesselbach, el de Cooper. Ya no les va a sonar a chino cuando les digan eso. De los mayores son problemas de presión o prostáticos. Usted dijo que los jóvenes serían problemas. Congénito, ya que no se obliteró bien la túnica vaginal. No se cerró cuando se llevó el peritoneo, no se obliteró ahí ese. Queda el anillo inguinal interno un poco más grande de lo normal. Entonces por eso se le hacen las hernias. Bueno, ahí sí me regaña el siguiente profesor y le dice, ahí me defienden.